Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy vamos a hablar del primer día de la Agencia Libre 2026 de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a repasar lo que ha pasado ayer en la primera noche de la Agencia Libre de la NBA. Es verdad que tuvimos una noche bastante tranquilita, a excepción de un par de cosas bastante importantes que vamos a repasar en el vídeo de hoy, y además os voy a dar un poquito mis notas a cada uno de los fichajes. Así que oye, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros, que ya hemos superado los 2500, así que estamos road to los 3000, así que muchísimas gracias a todos. Y nada de eso, que darle like y esas cositas, comentar qué os han parecido los fichajes que se han dado en esta primera noche de la Agencia Libre, y todo esto dicho, vamos a ello. He pensado también que luego, si queréis, bajo un poquito y repasamos los que ha habido estos últimos días, que a lo mejor algunos no los he podido ir comentando en los vídeos que subí al canal, pero bueno, en principio de momento quiero empezar hablando sobre todo de lo que ha pasado ayer, ya que no solo se dieron fichajes, sino también algún que otro traspaso bastante sonado. Cositas que pasaron. Empezamos con un fichaje básicamente donde Fontecchio va a regresar a los Heat, lo entiendo, me parece bien, él se sentirá cómodo, los Heat necesitan jugadores de este estilo como el Comer, sobre todo ahora con la llegada de Giannis. Es verdad que a mí es un jugador que me gusta, también es un jugador bastante irregular muchas veces, los fans de Miami seguro que saben a qué me refiero, pero es un buen jugador y oye, creo que con Giannis podría ser este año un poquito más eficiente, por lo menos un poquito más regular. Continuamos con un fichaje que a mí me gusta mucho. Sé que hay gente que lo ha criticado, es verdad que firmar un contrato de 3 años por 44 millones de dólares puede ser mucho, pero yo creo que ha hecho una temporada brillante. Os lo he comentado varias veces que ha sido muchas veces mejor que el propio Donovan Clingan. Y oye, unos Blazers que por fin han encontrado dos pivots que realmente pueden ser una garantía para el futuro, me parece muy bien y yo creo que es una apuesta a lo mejor un poco arriesgada porque nunca se sabe cuándo pueden regresar las lesiones, pero sobre el papel a mí me gusta. Continuamos con un informe importante. No es un fichaje, pero me gusta también hablar de ello, por eso también voy a ir moviéndome un poco por lo de Shams. Y es que ayer LeBron definitivamente dijo que no se va a quedar en los Lakers. A ver, yo creo que era evidente. De hecho, ayer subí un vídeo analizando su posible llegada a los Warriors y para mí, ¿qué supondría eso? Y si creo que de verdad sería posible, pues bueno, para quien quiera ver ese vídeo, lo dejaré por aquí arriba. Os recomiendo que lo vais a ver cuando terminéis este. Y nada, que estaba claro, dice que se va a ir otro equipo. Está claro que van a ser los Lakers o los Heat, aunque también se están rumoreando a lo mejor los Cavs o los Spurs. Yo no descartaría los Cavs, de verdad, no lo veo para nada fuera de las posibilidades, pero bueno, yo en principio entiendo que se va a ir a los Golden State Warriors. Luego, cositas más interesantes que pasaron ayer. Bueno, Jack Landale, que la han firmado por un mínimo, eso, de 14 millones de dólares, si no me equivoco, que es bastante para mucha gente, pero también tienen que entender que los Hawks eran un equipo que tenía margen todavía para el impuesto de lujo y al final está prefiriendo dar buenos contratos a ciertos jugadores como Jack Landale o el que le han dado a CJ McCollum, pero chicos, con una visión importante. Si tú haces estos contratos y son expirings o de unos más unos, lo que vas a conseguir es, si haces cierto traspaso que quieres hacer, pongamos, por un Jaylen Brown en mid-season, puedes hacerlo sin tener que darle al otro equipo jugadores a los que tengan que estar atados a largo plazo. Entonces, al final, este contrato le viene muy bien a Jack Landale, evidentemente, porque le han soltado 14 napos, pero, oye, son 14 kilos que pueden dar a otro equipo en el cierre de traspasos para mejorar tanto su posición como otra. Y oye, que además hay que admitir una cosa, Jack Landale es un jugador que había funcionado muy bien en los Hawks y que de por sí está bien que le traigan de vuelta porque además necesitan profundidad en la zona interior y yo creo que además puede ser un buen mentor, aunque no tanto porque ya él es veterano, pero bueno, puede ser un buen mentor también para Henry Beisar, ¿no? Continuamos con el boom de la noche, Kawhi Leonard a los Toronto Raptors. Qué decir que me parece un traspaso que he visto que mucha gente, bueno, comentaba que si mejor, si peor. Yo decir que es un traspaso que me parece un win-win. ¿Por qué? Creo que los Raptors es un movimiento que se pueden permitir hacer y tampoco se van las manos a la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Vale, das 2 primeras rondas, das un pick swap de primera y das 2 segundas, pero realmente estás hablando de 2 primeras rondas que sobre el papel, la del año que viene por lo menos no va a ser buena porque vas a ser muy competitivo y la de 2029, bueno, tampoco te importa demasiado. 2 segundas rondas, un swap. No es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque además también estás dando el intercambio a Grady Dick, que no lo estabas utilizando, y a un Brandon Ingram, que, vamos a ser honestos, ese contrato, si te lo podías quitar de encima, mejor. Entonces, oye, se quitan 2 jugadores que realmente preferían no tenerlos en plantilla, seamos sinceros, dan 2 picks que tampoco van a ser increíbles, y dan un pick swap y un par de segundas rondas. Y consiguen a un Kawhi Leonard que, vale, se puede lesionar y no te puede salir bien la jugada, pero que si te sale bien vas a tener
por lo menos 2 o 3 añitos de un jugador a un altísimo nivel para acompañar a un Scottie Barnes que puede intentar ganar un anillo, al mismo tiempo que puede seguir construyendo para el futuro con Scottie, con el propio Colin Murray Boys. Ya pueden ver inclusive si luego pueden traspasar a algún jugador como Emmanuel Quickly o tal, para un futuro tener un guard más joven, ¿no? Para acompañar luego a estos jugadores jóvenes que menciono. Entonces, oye, tampoco han tenido que dar a Jacoby Walker, o sea, me parece muy bien, ¿no? Por parte de los Raptors. Y por parte de los Clippers también me gusta mucho, porque al final creo que es un gran movimiento para ellos. Al final han sabido capitalizar en Kawhi en el momento indicado, perdonadme. Yo ya os lo he dicho muchas veces, tenían que traspasarle, tiene mucho sentido. Además, era un expiring, que ya luego renueve con los Raptors como el vea. Pero oye, tú capitalizas en él, ha tenido una muy buena temporada, nunca sabes cuándo va a volver a tener problemas de lesiones. Consigues con Brandon Ingram, que vale, que tienes a Brandon Ingram en plantilla ahora, Benedict Mathurin y Garland, que son como los restos que no querían otros equipos. Bueno, vale, ¿qué te van a permitir? Lo más probable es que te permitan ser medianamente competitivo, ver a dónde puedes llegar, no pasa nada, sinceramente. Ahora mismo un equipo como los Clippers tiene que intentar desarrollar a su talento joven, que en este caso es Michael Brown Jr., y de los que tengan en plantilla intentar hacer que jueguen bien, intentar sacar valor con ellos, pero oye, haber sacado 2 primeras rondas por Kawhi, un Swap, Brandon Ingram y sobre todo un Grady Dick que le puedes darte una oportunidad en plantilla, que además ya os he dicho yo que los Clippers eran un equipo que necesitaban tiradores, oye, pues Grady Dick puede ser tu hombre, me parece bien. O sea, yo creo que es un muy buen traspaso por ambas partes y creo que no pierde tanto los Raptors como parece y realmente los Clippers para lo que podían conseguir, consiguen bastante. Continuamos con el siguiente movimiento, que esto ya fue cuando a partir de las 12 de la noche, ¿vale? Donde los Milwaukee Bucks firmaron un contrato a Ousmane Dieng por 3 años por 17,5 millones de dólares. Me parece que es un contrato que está bastante bien. Al final, Ousmane Dieng, la verdad que hay que decir que ha tenido mucha suerte y me alegro mucho por él de que haya o de que fuese, ¿no?, a los Bucks en el cierre de traspaso, ya que por lo menos pudo demostrar algo de potencial al final de temporada. Y oye, se gana un contrato de 3 años. Es que es típico movimiento que tienen que hacer los Bucks. Es un contrato muy low cost, o sea, no le vas a pagar ni de media 6 millones de dólares durante los próximos 3 años a un jugador que puede ser un buen jugador de rotación. Si no termina de encajarte, al final no termina de jugar, pues oye, vas a ser malo estos próximos años, no te va la vida en ello. Si no es increíble, no pasa nada. Y al final, oye, entiendo que con eso también los Bucks lo que están diciendo es para la próxima temporada queremos que nuestra rotación de 4 sea netamente titular y Ousmane Dieng de suplente. Que probablemente sea bastante terrible esa rotación, pero está bien, ¿no? Porque para mí eso también refleja en que, vale, le quieren dar una oportunidad a Ousmane Dieng, pero el puesto titular va a ir para netamente. Y ya sabéis que a mí, por mucho que no me guste netamente, me parece bien que si has hecho una apuesta por él, le des la oportunidad, ¿no? Continuamos con otros movimientos. Bueno, los Pelicans no van a DeAndre Jordan, lo cual está bastante gracioso porque es como que los Pelicans tienen que hacer muchas cosas. Está bien traer a DeAndre Jordan en vuelta, pero no tendría que ser una de sus cosas principales. Y me hizo gracia como que su primer movimiento este verano fuese robar a DeAndre Jordan, ¿no? Pero bueno, que está bien. Y luego este ha sido mi fichaje o mi movimiento favorito del día de ayer, más que el de Kawhi inclusive, que es el fichaje de Tim Hardaway Jr. a los Miami Heat. Me parece un fichajazo. Yo a Timmy, que le he sufrido por suerte y por desgracia durante muchos años, pero también me ha dado muchas alegrías, el año pasado, la verdad que me alegré mucho por él porque tuvo una temporada brillante con los Denver Nuggets. Este año lleva un ecosistema, yo diría que le favorece aún más, es decir, va a ser aún más importante, va a ser más necesario y sobre todo va a tener más galones. Eso puede ser un peligroso porque todavía está un poquito en duda si al final los Heat van a conseguir renovar a Norman Powell o no. Yo creo que si los Heat renovasen a Norman Powell sería fantástico, porque eso te permite evidentemente tener un jugador que ha sido All-Star esta temporada y que te va a dar muchísima generación exterior junto a Giannis y Bam, pero también permitiría a Tim ser más un poquito ese sexto hombre que creo que se la cobra mejor a Timmy, ¿no? Pero aún así, fichaje fantástico. O sea, me parece un muy buen movimiento. Creo que son los tipos de perfiles, ¿no?, por los que tienen que ir los Heat. Ya han renovado a Fontecchio, han traído de vuelta a Tim Hardaway Jr. Necesitan tiradores, pero tiradores puros. Gente que se sepa mover sin balón. Gente que sepa tirar sin discreción. O sea, me parece un gran movimiento, creo que va a encajar las mil maravillas en Miami y sinceramente me parece muy top por parte de Riley, la verdad. Bueno, y el contrato es este que no lo estáis viendo, es un contrato de 1 año por 6,5 millones de dólares, bastante bien. Timmy consiguió un poquito más de la mínima, que es lo que consiguió el año pasado con los Nuggets, y al final, oye, es que vuelve a tener una oportunidad increíble para brillar en un contender. Luego, vale, sí, que aquí estaban explicando las rondas, que es verdad que me acuerdo que al principio no se sabía del todo.
Ah, no, es verdad que al final cambiaron. Las primeras rondas son de 2031 y 2033. Hostia, pues de esto no me había enterado, la verdad. Y luego dos de segunda rondas de 2030 y 33 y el... Ah, pues al final lo cambiaron. Es que al principio se decía que las primeras rondas iban a ser del 27 y del 29 y el swap del 30 y algo. Pues mira, me parece mejor, sinceramente. Para los Clippers me refiero. Y esto no me gusta tanto para los Raptors, ¿eh? Porque, vale, das tus primeras rondas del 31 al 33 y das el swap del 27, pero sinceramente, yo creo que darlas del 31 al 33 es más peligroso porque tú en esa época, vale, tú piensas que vas a seguir siendo bueno y entiendo que lo hacen porque prefieren tener los picks más cercanos para seguir mejorando esta plantilla con jugadores baratos, pero, uff, es una espada, o sea, es una espada un poco de doble filo, ¿no? Porque por otro lado, bueno, no me termina de convencer tanto, ¿eh? O sea, ahora para los Raptors me parece bien el movimiento igualmente porque creo que te quitas a Brandon Ingram y a Grady Dick, pero la realidad es que creo que te la estás jugando demasiado que esos picks en el futuro seas un buen equipo y nunca se sabe en la NBA, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar, pero sobre el papel aquí me gusta un poquito más el movimiento que han hecho los Clippers, ¿no? Luego, bueno, esto ya lo sabía, que Brandon Carlson renueva por lo... Bueno, renueva no, se marcha a los Portland Trail Blazers por un contrato de una mínima, bueno, profundidad de armario en la zona interior, no lo veo mal. Luego, este contrato me ha gustado mucho, típico contrato que le dan a un jugador de segunda ronda, fantástico. Kobe Sanders el año pasado fue fantástico, me gustó muchísimo. Le roban por un contrato de 4 años 11,2 millones, bueno, típico contrato de jugador de segunda ronda, muy bien por parte de los Clippers, atando a un jugador jovencito y con potencial como Kobe Sanders. Y oye, que tengo bastantes ganas, aunque parezca una tontería. A ver, bueno, esto lo digo yo porque soy tonto, pero en plan, tengo bastantes ganas de ver a Kobe Sanders el año que viene porque creo que va a tener más oportunidades. Y el año que viene, de hecho, de nuevo, es porque yo soy tonto y me gusta ver baloncesto no bueno, pero bueno. Creo que los Clippers van a ser un equipo muy entretenido de ver para gente a lo mejor que le guste un poquito más la NBA de nicho, ¿no? Porque no tanto por Garland o por esta gente, sino porque, oye, vas a tener por ahí buenos minutos con importancia de Kobe Sanders, voy a poder ver otra vez a Grady Dick jugar, que a mí me gusta mucho, va a tener sus minutos, hay que ver cómo puede jugar Yannick esta temporada de protagonista. Oye, es un equipo muy entretenido. Para los que nos gusten así los jugadores más de rol secundarios jovencitos, los Clippers molan. Luego, este fichaje también muy interesante. Keon Ellis se marcha a los Brooklyn Nets con un contrato garantizado de 2 años y 18 millones de dólares. Muy buen movimiento por parte de los Nets. Necesitaban jugadores de este estilo ganadores, buenos defensores, jugadores que te ayuden a ser más competitivo. Sin ningún tipo de un jugador necesario, sobre todo cuando vas a tener a Randle y a Michael Porter Jr. jugando más de, no sé, 30 minutos por partido. Y al final, oye, a los Nets se le está quedando una rotación bastante, por lo menos, curiosa. O sea, tienes un equipo donde está Egordemin y Mikel, supongo que compartiendo el backcourt de la titular. Luego puedes tener desde el banquillo a Nolan con Keon Ellis. Oye, es un cuarteto bastante interesante para las posiciones de base y escolta. Y luego tienes a Michael Porter Jr., tienes a Julius Randle, luego por ahí tienes jugadores como, bueno, los típicos, Noah Clowney, Josh Minot, etc. Y luego, de interiores, de momento tienes a Dayron Sharp, que también le han renovado. Ya hay que ver si consiguen a Walker Kessler. Oye, pues se podría quedar un equipo muy bonito para los Nets, la verdad. Continuamos con el fichaje también de los Phoenix Suns, ¿vale? Que han fichado a Luke Kennard con un contrato de 2 años y 13 millones de dólares. Es una pena que los Lakers no lo hayan conseguido renovar, porque creo que ha sido un jugador muy interesante para ellos, pero bueno, en cierta parte me alegra por Cameron Carr, porque creo que Cameron Carr es muy distinto a Luke Kennard en cierto sentido, pero al mismo tiempo iban a ocupar la misma posición. Entonces, claro, creo que le iba a cortar bastante el desarrollo. Aquí le pierden. Es verdad que los Suns están gastando bastante pasta este verano porque han renovado a Mark Williams, han renovado a Jordan Goodwin, han renovado a Colin Gillespie, ahora fichan a Luke Kennard, pero bueno, me parece un buen fichaje para los Suns, sobre todo tras haber perdido a Grayson Allen, que al final va a cumplir un poquito ese rol de tirador desde el banquillo. Es verdad que a lo mejor los Suns podrían necesitar otro perfil distinto, puede ser, pero yo creo que en principio es un buen fichaje y que sobre todo va a tener un rol, ¿no?, en la plantilla, que al final es por lo que fichas jugadores. Luego, continuamos. No tenemos ya muchos fichajes más de los que comentar, pero sí que que no me ha gustado nada, hay que decirlo todo. Yo estoy seguro que a los fans de Chicago no les ha gustado tampoco nada, porque, bueno, para quien haya visto jugar a Zach Collins estos últimos años, problemas, ¿vale? Pero le fichan con contrato de 2 años por 17 millones de dólares. A ver, entiendo el fichaje en el sentido de es un jugador que ya conoce la casa, un jugador que hará buen vestuario y que al final, oye, vas a tener jugadores jóvenes en el equipo, ya tienes tu rotación de interiores, ¿no?, con Claxton y con Jalen Smith, pues bueno, fichas a Zach Collins, que por lo general no suele jugar tampoco porque está lesionado, pero bueno, el caso, que va a jugar, el tío
va a hacer un poquito de fondo de armario y que, oye, dentro de lo que cabe también es un jugador que más o menos puede tirar de 3, puede espaciar un poco el campo, tampoco lo que vaya a jugar mucho, sinceramente. A mí no me termina de convencer, pero bueno, supongo que a los fans de Chicago les convencerá menos que a mí, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno, es lo que hay. Y luego llegamos al fichaje que yo creo que inclusive me ha gustado más que el de Tim Hardaway Jr. y es el de Dean Wade, ¿vale? Esto lo comenté en los últimos vídeos, que creo que era un jugador que 100% tenían que ir los Sixers a por él, y lo han acabado fichando. Y me parece una maravilla de fichaje porque por fin voy a poder ver a los Sixers con una ala pivot decente. Dios mío, o sea, ¿cuánto tiempo he esperado esto? Bueno, si yo lo he esperado, los fans de Filadelfia no me quiero imaginar cuánto, pero el caso. Dean Wade firma por los Philadelphia 76ers por un contrato de 4 años, 39 millones de dólares. Sinceramente me parece un contratazo. O sea, los fans de los Sixers, no sé si lo habéis visto jugar, bueno, supongo que sí, porque además juegan vuestra conferencia. Es un jugadorazo. Dean Wade me parece un fichaje increíble. Creo que es un contrato muy a su altura. De hecho, un poco underpaid, sinceramente. O sea, yo creo que iba a tener más el típico contrato de 4 años, 45 millones de dólares, más rondando los 11 de media. Y sin embargo, no llega ni a los 10 de media. O sea, que en ese sentido, muy buen contrato por parte de los Sixers. También entiendo que él, tanto dinero asegurado, lo tenía que aceptar. Pero me parece un fichajazo. O sea, es un jugador muy bueno en defensa, súper inteligente, que eso también es impagable, y al final tiene muchísima movilidad, es un jugador bastante también físico en el interior cuando quiere, es un súper tirador de 3 de las esquinas, aunque es verdad que en playoffs no tuvo sus mejores momentos, pero bueno, es un muy buen jugador, y es que va a ser el fit perfecto en Filadelfia, ¿no? Te va a dar un buen defensor en el 4, un jugador que te puede espaciar el campo, vamos, va a ser titularísimo, si no me cabe, o sea, no tengo ningún tipo de duda, y además me encanta porque Dominic Barlow el año pasado jugó bien, pero el problema que tuvo Dominic Barlow es que su competencia eran jugadores similares a él. ¿A qué me refiero con esto? Creo que la llegada de Dean Wade va a enriquecer mucho más las aportaciones que puede aportarte un jugador como Dominic Barlow, porque es muy distinto a Dean Wade. Entonces, tener dos jugadores tan distintos en el 4 permite que se complementen y que en ciertas situaciones de partido prefieras a uno o a otro. ¿Que Dean Wade va a jugar 30 minutos y Barlow 18? Fantástico, porque son dos jugadores distintos y te van a poder aportar cosas distintas. Pero lo importante es que Dean Wade, en los momentos importantes, cuando estén Maxi, Edgecombe, pongamos que Oubre o Paul George, ¿no? Cuando esté recuperado o esté jugando, y puedas poner a Embiid en el 5 en vez de a Oubre en el 4, pues el equipo va a ser muchísimo mejor, porque de nuevo, además es que esto te va a permitir poder tener a Oubre desde el banquillo, que también va a ser muy positivo, porque te va a dar profundidad en el ala, que es algo que te ha faltado durante toda la temporada, ¿no? Entonces, me parece un gran fichaje y estoy muy contento por parte de los Sixers, de verdad que me parece un fichajazo. Y luego, bueno, Bogdanovic, que ha firmado por la mínima por los Rockets, no sé hasta qué punto esto es un buen fichaje, porque Bogdanovic lleva ya un último año y medio bastante complicado en la NBA, y bueno, ya hemos terminado aquí, entonces lo único que iba a haceros, ¿vale?, era comentar un poquito otros fichajes o otros movimientos que ha habido estos últimos días, que bueno, por daros un poquito mi opinión, ¿vale? Ya que también, bueno, creo que son destacables. En primero, bueno, lo de Porzingis firmando 2 años 40 millones, me parece un buen movimiento por parte de los Warriors. Además lo comenté en el vídeo esto que os he dicho que vayáis a ver de los Warriors que subí ya al canal, que es un contrato movible, al mismo tiempo puede jugar de titular, puede jugar suplente, tampoco lo has atado a muy largo plazo, me parece un buen movimiento por parte de los Warriors. Luego, 1 año 8 millones por Harrison Barnes para volver a los Spurs, me parece muy bien por parte de los Spurs, tiene sentido. Luego, este no me gustó nada, o sea, me parece de momento el peor fichaje de lo que llamamos de la agencia libre o en general del verano de NBA. 3 años 27 millones por Kevin Huerter me parece... No me gusta nada, o sea, no me gusta nada. Kevin Huerter creo que lleva varios años viviendo de las rentas. Me explico, no creo que sea mal jugador ni mucho menos, creo que de hecho hay veces que la gente le infravalora en el hecho de decir, bueno, un tirador que no tira, entonces ¿qué te aporta? Pues no, justo es eso, Kevin Huerter la verdad que sí que aporta cosas, es un tío que en defensa se implica, es muy inteligente llegando a líneas de pase y tal, o sea, eso está bien, pero la realidad es que no es un jugador que valga 9 millones y creo que en ese sentido sí que hay un poquito de lo que fue en el pasado, ¿no? Luego, este por ejemplo me ha gustado bastante, Jusuf Nurkic, 2 años, 22 millones de dólares, me parece bien. 11 millones por año, es un contrato que además te aseguras un buen pivot que ha funcionado muy bien en el esquema de Will Hardy y que oye, si al final pierdes a Walker Kessler, pues por lo menos tienes un buen pivot para de cada año que viene y si retienes a Walker Kessler, tienes un muy buen pivot suplente, ¿no? Luego este contrato, mucha gente lo ha criticado, vamos a ver chicos, los Spurs han rechazado su opción para poder firmarle una extensión de 4 años o 3 años, 45 millones de dólares, porque si no le hacen esta renovación, el año que viene hubiese sido agente libre sin restricciones, que es lo que hacen los Thunder todos los años, que es lo que han hecho con los Aaron Wiggins, con los Isaiah Joe. Antes de, con un jugador de segunda ronda, aceptar su último año de contrato, lo rechazas y así le puedes firmar tú como agente libre restringido. Tiene mucho más sentido, lo hacen todos los equipos y los Spurs pues lo vuelven a hacer de nuevo y me parece un gran fichaje. Y además...
mucha gente a lo mejor está diciendo un poquito de overpay y tal, para nada. A mí me parece que por un jugador del perfil de Julen Champagny, por lo que te puede aportar en pista, 3 años, 45 millones de dólares me parece muy acertado. Creo que es un contrato además acorde a lo que te puede aportar. Y yo me alegro mucho por él, porque ya sabéis que me gusta muchísimo. Y oye, todo lo que sea pagar a jugadores buenos, por mí, de puta madre. Y luego, últimas cositas por comentar. Bueno, que los Thunder aceptaron la opción de Ludort. Eso es porque lo van a traspasar 100%, básicamente. Luego, 4 años, 24 millones por Shaman me parece un discount de la hostia. Con perdón por hablar mal, pero es que me parece que los jugadores de los Knicks les honra mucho que están aceptando una rebaja claramente en sus contratos para quedarse en la franquicia, lo cual es top, porque al igual que lo de Landry Shamet, también lo de José Alvarado, que también aceptó un descuento, ¿no? Y luego, Kuminga tiene toda la pinta de que, por cierto, esto os lo comento porque lo estoy leyendo, de que va a lo mejor fichar por los Kings, lo cual, bueno, me puede convencer y yo creo que aquí estaríamos ya, bueno, sí, que Thomas Bryant renovó con los Cleveland Cavaliers de nuevo y luego Marcus Smart, que tiene toda la pinta, ya que le veo aquí, de que va a renovar con o que va a fichar con los Houston Rockets, pero bueno, eso habrá que verlo. Así que nada, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me vais un montón y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo, supongo que de mañana de nuevo, de los de Six Man. Un abrazo.